En esta mañana pues reciban, como les digo, muchas saludes. Estamos felices, contentos de poder enlazarnos y de poder pues hoy también compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en un salmo muy precioso. No lo vamos a leer todos, es el Salmo 34. El Salmo 34, pero vamos a leer solamente 2-3 versículos, del versículo 18 al versículo 19. 2 versículos nomás. Amén. Damos gloria al Padre. Y dice de esta manera, dándole honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. ¿Cuántos lo creen? Así es, eso es lo que dice la palabra. En esta mañana voy a orar unos 30 segundos para que sea el Espíritu Santo que nos hable, ¿verdad? Que sea el Señor y que nos vayamos a casita con algo, con una semilla que podamos meditar y que pueda germinar y glorificar al Señor en todo lo que nosotros hagamos esta semana que viene por delante. Muy bien, amado Dios y Padre, gracias le doy por este privilegio que me está dando, Señor, de estar en este lugar de adoración, en esta casa, Dios, donde tu Espíritu Santo se mueve. Gracias por cada familia que hoy ha venido, Señor. Gracias por los niños que están recibiendo sus clases. Gracias por los jóvenes que hoy nos acompañan, Señor. Gracias por cada matrimonio, Señor. Gracias por nuestros hermanos adultos mayores que también están aquí, Señor. Y gracias por nuestros invitados. Amado Espíritu Santo, sin ti nada podemos hacer. Tú eres el que nos guía a toda verdad. Y en esta mañana que tu palabra, bendito Dios, sea revelada a nuestros corazones. Y que esta semilla que sea sembrada, el enemigo no la robe, Señor. El enemigo no la ahogue, Señor, sino que pueda dar fruto a 100 por 1, Señor. Y cada día tu palabra sea nuestra ancla en nuestra forma de vida. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. En esta mañana, amados hermanos e iglesia, estaba meditando en este pasaje, en este capítulo completo, pero sentí compartir de estos 2 versículos que acabamos de leer y tomé un tema para poder desarrollar el bosquejo que se titula La importancia del quebrantamiento en nuestras vidas. La importancia del quebrantamiento en nuestras vidas. ¿Y por qué del tema, hermanos? Porque este pasaje, este capítulo, es un capítulo muy especial en la vida de David, como muchos que él escribió. ¿Por qué es especial? Porque es un capítulo, el capítulo 34 de Salmos, se escribió en un momento crucial. Se escribió en un momento de desesperación, de angustia, de ansiedad, lleno de temor e incertidumbre. Pero también dicen que una bonita canción muchas veces surgen de los malos momentos. Amén. Y así fue este salmo que el Señor le dio a David, puesto que al iniciar a leer, hermanos, este formato, este salmo, las primeras palabras del versículo 1, me imaginaba yo que este salmo, pues quizás David lo había escrito en un momento de la presencia del Señor ahí, ¿verdad? Quizás en medio del palacio o después de un tiempo de alegría. Pero estudiando yo, hermanos, encontré que no fue así, como les decía, ¿verdad? Los 22 versículos que lo componen es un relato, sí, de David, de la confianza que él tenía en su Dios. Pero al llegar al versículo 18, que me impactó, el cual hemos leído, que él habla, ¿verdad?, que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Me llamó mucho la atención, porque el Señor está en todo lugar. El Señor ve a todas las personas. El Señor se manifiesta a través de muchas formas.
Pero aquí me está diciendo la palabra que hay una cercanía del Señor con aquellas personas quebrantadas, con aquellas personas que están pasando por un momento difícil de confusión, de ansiedad, como suele pasar hoy en día. Así vive mucha gente que piensa que lo que está pasando no tiene solución, si es un diagnóstico médico, si es alguna deuda, si es algún problema con las drogas, si es algún problema en el matrimonio. Hay mucha gente allá afuera. Y a veces suele pasar que dentro de nuestras iglesias hay gente también que sienten al Señor lejos. Pero la Biblia me dice lo contrario. Cuando yo leo este pasaje, este versículo, siento aquella motivación, porque nuestro Dios es tan grande, es un Dios tan grande que controla todo lo que nosotros podemos ver, las estrellas, el universo, la naturaleza, pero también es un Dios personal, que Él escucha, ve y está pendiente de cada uno de nuestras necesidades y nuestros problemas. ¿Cuántos lo creen, hermano? Es maravilloso. Cuando David escribe este salmo, lo hace, como les decía, en un momento crucial de su vida. Y no solamente él, sino, hermanos, también los que estaban a su alrededor. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué David escribe este capítulo en esa condición? Bueno, nos remontamos a unos libros atrás. Dice que David, después que él se enfrenta a Goliat, y todos conocemos la historia, Dios le da la victoria a Israel a través de él. Y luego David con el pueblo llegan a la ciudad y van felices, gozosos, porque Dios pues había bendecido a Israel. El rey, todos sabemos que era Saúl, pero el Señor había usado a David, un muchacho joven, no era soldado, pero un hombre, como dice la palabra, conforme al corazón de Dios. También la palabra dice en 1 Samuel 18:6, nos cuenta la historia que dice que cuando David entraba, vinieron unas mujeres de todo el país de Israel, danzando, cantando y gritaban y decía, Saúl mató a sus miles, hirió a sus miles, y David a sus 10,000. Y cuando Saúl oyó esa expresión, ¿verdad? Dice la palabra que se enojó en gran manera y le desagradó completamente esos dichos. Y desde aquel día, dice en el versículo 12, desde aquel día no miró Saúl a David con buenos ojos. Con buenos ojos. Desde ahí él permitió, porque el Espíritu de Dios ya se había apartado de este hombre. De ahí en adelante él buscaba la manera de dar muerte a David, y por esa razón, amados hermanos, David se encuentra huyendo delante del rey. Y es ahí, amados hermanos, cuando nace este salmo, porque David tuvo que buscar no otra ciudad, no un palacio. No se fue solamente a la gente cercana que lo podía ayudar, no había lugar para él. Era tanto el odio de Saúl sobre David que tenía gente en las esquinas, en las salidas, viendo para ver a dónde se dirigía David. Cuando yo leí este pasaje que dice, desde aquel día no miró Saúl a David con buenos ojos, me imaginé, hermanos, que nosotros tenemos un enemigo. Todos aquellos que hemos nacido en este mundo, ¿verdad? Somos creación de Dios, pero todos tenemos un enemigo invisible. Pero la Biblia dice que ese enemigo, quien lo venció fue Jesús a través de su muerte en la cruz del Calvario. Pero está acechando, está hiriendo, está confundiendo a la gente, está desviando a la gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que desde el día que fuimos creados, el diablo ha querido engañar, ese ha sido su trabajo, ha querido hacer tropezar al hombre completamente, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños. Entonces, tenemos un enemigo que no nos ve con buenos ojos, ¿verdad? Así era como David se sentía acorralado. ¿Cuál era la causa? Pues ninguna. La causa del odio de Saúl era porque él había sido usado por Dios. Esa era la causa.
Y en Primera de Samuel capítulo 22, verso 1 en adelante, nos relata, amados, amada iglesia, ¿verdad?, acerca de dónde estaba David cuando escribió este salmo. Y dice: y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, no al palacio, era una cueva. Yo no sé usted si puede imaginarse, o algunos ya conocen las cuevas, ¿verdad? Y dice el verso 2 del capítulo 22: y se juntaron con él todos los afligidos. Escuche bien esto: y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho, ¿qué fue hecho David? Dice, fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo 400 hombres. Qué terrible. El tiempo que estaba pasando junto a sus compañeros David dentro de la cueva era caótico. Dentro de ella, ¿qué había, hermanos? Había mucha gente. Yo no sé si alguien ha tenido algún familiar o alguien, una persona colérica, impulsiva en su hogar, alguien que es rebelde, ¿verdad? Con una sola persona hay tribulación en la casa, hay desesperación. Imagínense David en una cueva con 400 personas que la Biblia los describe, que estaban angustiados, que estaban endeudados, ¿verdad? Qué trabajo. Pero es ahí, hermanos, donde nace ese salmo tan hermoso. Tal vez usted en su casa puede tomar tiempo para poderlo leer todo. En la cueva donde él estaba, como decía, había gente completamente destruida. No tenían casa, no tenían, por decirlo así, trabajo. Habían sido privados de todo lo que pues una persona para ser feliz tenía. La cueva era un lugar oscuro, húmedo, no tenía alimentos, ya no era el palacio, como les decía, el lugar de descanso cuando llegaban los soldados después de las guerras, donde se daban unos banquetes. Ya no. Por el odio de una persona injustificado, David y sus hombres estaban hundidos, ¿verdad?, aparentemente en situaciones lamentables. Y es que hoy en día, amados hermanos, hay gente que así está. Hay gente que está sufriendo quebrantos. Todos los que nos hemos acercado al Señor hemos venido porque algo pasó en nosotros, algo nos quebrantó, algo nos acorraló, algo nos confundió y nos dimos cuenta y venimos a la iglesia. Y aquí nosotros encontramos a ese Dios que David dice que socorre a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos tienen un Dios que sana a los quebrantados de corazón? Todos lo tenemos. Pues, amados hermanos, esta historia es maravillosa. Por eso me llamó la atención acerca de cómo este salmo fue escrito, en qué situación. David fue hecho jefe, dice, no de hombres exitosos ahí, sino hombres confundidos, hombres heridos. Pero había una diferencia en David, que David conocía a Dios. Conocía a Dios. David, desde chico, él había aprendido a estar en la presencia de Dios, y él ya había tenido luchas allá cuando cuidaba las ovejas. Él también se había enfrentado a Goliat, y ahora su vida era por segunda vez amenazada por aquella persona en cual él sirvió fielmente. ¿Y qué podemos nosotros en esta mañana, hermanos, aprender? Y es que a veces los quebrantos vienen como parte de la vida. David no había hecho nada, ni los hombres de él, para merecer estar en angustia y estar en depresión o estar en la situación que se encontraban. Pero como seres humanos, a veces nosotros nos vamos a encontrar en situaciones, algunas que no las provocamos y otras que van a venir. Pero el quebranto en la vida del cristiano, en la vida del Hijo de Dios, es beneficioso, amados hermanos. ¿Por qué? Porque el quebranto es un medio que a veces Dios usa para poderse mostrar a nuestra vida. El quebranto, amados hermanos, al Hijo de Dios es algo que viene a recordarle que hay un Dios
que piensa en todas las cosas. El Señor no solamente pensaba en David, sino también, amados hermanos, pensaba en esos 400 hombres. Después la historia cuenta que David se convirtió en el rey de Israel. Y esos 400 hombres que estaban sin esperanza, sin familia, que no podían salir quizás solo por las noches, porque en el día ellos eran detectados. Pero después de un tiempo, cuando el Señor sanó sus corazones, ellos se convirtieron, dice la palabra, en los valientes, en los hombres valientes de David, los que peleaban las batallas, los que hacían huir ejércitos, los que derribaban cualquier acechanza que venía en contra del pueblo de Israel. Dice este pasaje maravilloso: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El quebranto, amados hermanos, como les decía, es la forma que Dios trabaja con nosotros para ayudarnos a deshacernos de nuestra autosuficiencia, para poder ser humildes y no apartarnos de los propósitos de Dios por el cual Él nos ha llamado. A través del quebrantamiento encontramos la dirección correcta en la cual debemos de andar. Para estos hombres ya había acabado todo, no había salida. Pero David, en este salmo tan maravilloso, él tenía su confianza puesta en el Señor y sabía que esto iba a pasar. El quebranto es una forma, amados hermanos, de poder nosotros ver al Señor más cerca. Cuando la gente llora, cuando la gente toca fondo en cualquier problema que tenga, es cuando más nosotros podemos sentir al Señor. Claro que Él está en la abundancia, claro que Él está en muchas cosas, pero hay áreas en nuestra vida, hermanos, que si nosotros no las ponemos al Señor, tarde o temprano vendrá ese quebranto de parte de Dios. Porque es a través del quebranto, hermanos, que Dios puede asegurarse que nuestro corazón verdaderamente va a ser obediente. Muchos cristianos y siervos de Dios no son aún aptos para la obra, debido a que nunca han sido quebrantados por el Señor de una manera completa. Sin el quebrantamiento prácticamente no somos aptos para realizar ninguna tarea. Todo entusiasmo, celo y clamor a veces son en vano. Este quebrantamiento que viene a nuestras vidas es fundamental y es la única manera en que uno puede llevar o ser un vaso útil para Dios. Amén, hermanos. Pues así estaba la situación en esa cueva. Pero de ahí nace un salmo maravilloso, un salmo donde han salido cantidad de canciones, predicaciones, bosquejos, ¿verdad? Y es que Dios siempre va a cambiar el destino de aquellos que se rinden a Él, de aquellos que no son orgullosos, de aquellos que dicen: yo ya no puedo, tengo que doblegar mi vida a los pies de nuestro Dios. Es necesario, hermanos, que el cristiano deba morir para llevar mucho fruto. Eso es lo que dice la palabra. Dice en San Juan capítulo 12, verso 24, el mismo Señor hablaba antes de ir a la cruz y decía: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor fue quebrantado. Su cuerpo, dice la palabra en Isaías, que fue molido, fue despedazado. Aún Él siendo Dios, pero como hombre, Él venía a cumplir una misión, un propósito. Y el quebrantamiento, como les decía, es bueno porque nos hace negarnos a nosotros mismos, nos hace identificar cuál es la posición y cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Hoy tenemos a mucha gente que asiste a la iglesia y que es perseverante, pero todavía no ha encontrado el propósito por el cual el Señor los ha llamado. ¿Por qué razón? Porque no hay quebrantamiento, ¿verdad? Su fe es superficial, es una fe
a medias. Pero cuando verdaderamente anhelamos pasar a otro nivel espiritual, a otro nivel de fe, nos quebrantamos. Y eso es lo maravilloso. Dice la palabra, decía el Señor, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La vida está en la semilla, hablando de este pasaje. No obstante, la semilla está rodeada de una cáscara, una corteza dura. Mientras esta cáscara no se quiebra, la semilla no podrá crecer. Y si el grano de trigo no cae a tierra, como dice la palabra, y muere, no puede dar mucho fruto. ¿A qué se refiere este pasaje cuando dice que tiene que morir? Es la acción, hermanos. Es la acción del calor y la humedad de la tierra sobre la semilla, el cual ocasiona que la cáscara se rompa cuando una semilla cae, ¿verdad? Es el sol que hace que la cáscara se rompa. Cuando la cáscara se rompe, la semilla, lo que está dentro, que tiene vida, brota. Por lo tanto, no depende de si la semilla tiene vida o no, sino de que la cáscara exterior se rompa. A veces vamos a pasar situaciones terribles, inexplicables. Hay que romper con muchas cosas que están impidiendo que la vida de Dios se manifieste de manera real en nuestro corazón. Cada día es un reto a vivir humillados. Cada día es un reto a poner nuestro orgullo, a poner nuestra voluntad delante del Señor. Es importante, hermanos, para la vida interior. Es importante que la cáscara que nosotros traemos de nuestra vida antigua se rompa para que la vida del Señor pueda surgir en nuestro corazón. Si lo exterior es quebrantado, lo interior podrá ser liberado. Amén. Cuando venimos a la iglesia quebrantados por algún problema, ¿qué es lo que el Señor hace? ¿Verdad? Toca nuestro corazón. Empezamos a llorar, empezamos a quebrantarnos, y es ahí donde nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar cambia completamente. ¿Cómo es una persona quebrantada? ¿Qué tipo de corazón tiene un hombre, una mujer, un jovencito? Cuando ha tenido ese corazón o cuando ha pasado por ese proceso de quebrantamiento, en primer lugar, hermanos, depende plenamente de Dios. Depende plenamente del Señor. Allí en su Biblia quiero que me acompañe así rápidamente. Allí en el libro de Proverbios, capítulo 3, sé que es un pasaje muy conocido, pero la Biblia nos exhorta siempre a poder depender de esta palabra tan maravillosa. Y dice Proverbios capítulo 3 verso 5: fíate de Jehová. Mire qué expresión tan maravillosa. Dice: fíate de Jehová, no de una parte, no de una área, dice de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, en tus propias capacidades, en tu propia forma de vida. Y dice: reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hay mucha gente que está en procesos que el mismo Señor ha permitido para poder llegar a ese lugar que va a traer cambios. El Señor tenía que moldear a David. El Señor tenía que tratar con el carácter, con la forma violenta que estos hombres tenían, para que reconocieran que no eran ellos los que ganaban la batalla, sino que era a través del Señor Dios Todopoderoso. A veces vamos a ser quebrantados, no vamos a comprender por qué nos pasó tal cosa, por qué estamos pasando un momento difícil de enfermedad, o en el matrimonio de la noche a la mañana todo aparentemente se quiebra. Pero es que Dios quiere llegar. Dios ya se está hablando a tu vida, que dejes tal cosa, que ya no sigas haciendo, que te apartes de esa amistad, que ya no sigas en esos sitios que te están ahogando, te están matando, no te dejan ver más allá de lo que Dios, del propósito que el Señor tiene para tu vida. Tú vales mucho para el Señor. No estás aquí porque solo alguien te invitó. El Señor te traía ya desde antes que tú nacieras. Dios te escogió a ti y a mí
con un propósito para que pudiésemos consolar. David se convirtió en ese insigne, en ese instrumento que Dios usó para poder sanar el corazón de esos hombres y convertirse en hombres guerreros, en hombres especiales para Dios, en instrumentos. Los esposos que están aquí, hay procesos en su vida difíciles, pero hay una familia atrás que después de ese proceso que pases, esa familia va a sonreír, esa familia va a ser libre, esa familia va a poder adorar. No te salgas de algún problema que tengas. Dice la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Si estás pasando por algo que fuese injusto o algo que tú no lo premeditaste, no lo buscaste, pues recuerda y di: Señor, gracias porque algo me quieres mostrar. Algo me quieres mostrar. Quizás si ganabas muy bien y ahora pues las finanzas están escasas como jamás estuvieron, es porque de repente tu corazón se iba desviando, te sentías muy bien. Y no es que es malo pues estar económicamente bien, pero todo lo que tenemos viene del cielo, hermanos. Todo lo que tenemos, todo lo que tenemos. Hay una canción por ahí que dice: mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él, ¿verdad? Y tantas cosas que nosotros se los debemos. Entonces, una persona que ha sido quebrantada, su corazón cambia hacia Dios, depende de Dios de una manera completa, no solo en ciertas circunstancias, sino desde que abre sus ojos hasta que los cierra por la noche. El Señor está en todo lo que Él hace, en todo lo que ella hace. ¿Por qué? Porque el quebrantamiento ha sido un medio para poder saber y entender de que no estamos solos, de que hay un Dios que tiene el control de todas las cosas. La muerte y toda situación que puede estar pasando, Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Dios tiene el control. ¿Cómo es el corazón de una persona que ha pasado por un quebrantamiento? Segundo punto, un corazón quebrantado es un corazón humilde para con Dios y con su prójimo. Yo doy gracias a Dios por algunos hermanos de esta iglesia que he conocido así, ¿verdad? De pasaditas. Son tan especiales, son tan humildes, ¿verdad? Y gloria a Dios, yo puedo ver más en sus gestos que en lo que hablan, ¿verdad? Que el Señor ha hecho grandes cosas en sus vidas y en sus familias. Y ese es cuando un corazón verdaderamente se ha encontrado con el Señor. Un hombre y una mujer que va a ser usado por Dios tiene que ser quebrantado. Jamás Dios lo va a lanzar así como venimos del mundo, no, porque Él es cuidadoso. Dios quiere preparar a su pueblo para cosas maravillosas. Esta iglesia, Dios está levantando una generación de gente obediente, de gente comprometida, de gente que está haciendo cosas que dice: ¿cómo yo estoy haciendo esto? Antes no me veía haciendo esto, pero que ha habido una entrega de voluntad, ha habido una entrega de todo lo que tiene hacia el Señor. Y la gente que menos pensó ser usada, enseñar, predicar, dirigir alabanzas, son las que Dios está usando. Gente que estaba afuera amargada, descontrolada, hoy somos los que estamos enfrente hablando que hay un Dios vivo, que sana, que libera, que restaura. Decía yo que un corazón quebrantado es un corazón humilde para con Dios y con su prójimo. Me llama mucho la atención, y cuando puedo predico mucho acerca de un personaje en la Biblia que no era querido, era un personaje rechazado. Este personaje era rechazado porque, claro, lo que hacía no era bueno, ¿verdad? Era judío, pero también era recaudador de impuestos, y aparte de eso robaba mucho a sus compatriotas. Y hablo de Zaqueo. ¿Cuántos han escuchado hablar de Zaqueo? La vida de Zaqueo, pues aparentemente él la llevaba bien, ¿verdad? Pero ante mucha gente era un hombre rechazado. Era un hombre, imagínense cómo puede tildar a alguien, a un ladrón, ¿verdad? A un estafador. Pero cierta ocasión este hombre escuchó que Jesús iba a venir a su ciudad. Y en el capítulo 19 de Mateo dice así rápidamente, quiero leer, y dice: habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad.
Lucas 19, 1 en adelante. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, era jefe, y dice la Biblia, y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar Jesús por ahí. Lo que Zaqueo hacía y todo lo que su agenda ya no le causaba nada de emoción. Había un vacío en la vida de este hombre. Y dice el verso 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, mire la actitud de un hombre, de una mujer, o en este caso de Zaqueo, que había tenido un encuentro con el Señor. Quizás él había pasado un quebrantamiento, ya estaba preparado, y cuando Jesús llegó, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, ya cuando Jesús estaba en la casa, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús dijo en medio de todos: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué maravilloso pasaje, amados hermanos. Cuando un corazón está quebrantado, cuando un corazón verdaderamente ha conocido al Señor, tiene un encuentro con Él, lo demás no tiene valor. Lo que le detenía a Zaqueo, la avaricia que tenía de haber dañado a tanta gente, de haber robado tanto, cuando Jesús vino al corazón de Zaqueo, dice que él dijo: no me importa el dinero, no me importa lo que tengo. Y se levantó y dijo: Señor, dice, voy a devolver 4 veces al que yo le he robado. Sentía tanto gozo, tanta alegría de haber encontrado a Jesús, de haber o de tener a Jesús en su casa, que esa casa fue la casa más alegre, más especial que existía en ese pueblo. Antes era la casa más sola, la casa más quizás triste, pero cuando Jesús llegó, todo cambió. Y eso es lo que en esta mañana el Señor quiere y te está diciendo. Si en tu corazón hay algún problema, alguna necesidad, quiero decirte que hoy el Señor toca tu puerta para que tú puedas encontrar la felicidad, para que tú puedas encontrar el gozo, para que tus días al abrir tus ojos sean días de alegría, de gozo, de bendición. Que tus noches no sean noches de pánico, de ansiedad, porque ¿qué te va a pasar? O cada vez que salen tus hijos. No, Dios, cuando viene el Señor invade todo, porque cuando Jesús entra al corazón trae paz, gozo, amor a través de su Espíritu Santo. Entonces un corazón quebrantado es humilde para con Dios. Zaqueo, la Biblia no lo vuelve a mencionar quizás, pero conoció. Fue un hombre quebrantado, fue un hombre que dijo: yo necesito al Señor. Esta vida que llevo ya no es la que yo quiero seguir. Un corazón quebrantado también, amados hermanos, no deja de adorar y no olvida lo que Dios ha hecho por él. El quebrantamiento nos vuelve a ubicar en el lugar donde quizás un día estuvimos. Hay tanta gente que ha perdido esa dulzura, ha perdido esa luna de miel con el Señor. Hay gente que no puede adorar al Señor. Antes lo hacía. Antes cantaba en su auto, en su coche. Antes a cualquier lugar iba al súper, iba a la tienda, donde quiera que andaba había una alabanza en su boca. Pero su corazón de repente se ha secado. Y tarde o temprano, si no nos quebrantamos, Dios va a permitir que algunas situaciones lleguen a nuestra vida para ubicarnos por el lugar y por el camino que Dios quiere que nosotros andemos. El mismo David escribía, ya para ir finalizando, en el Salmo 103. ¿Cuántos han escuchado este salmo, hermanos? Sé que muchos. Es uno de mis favoritos. El Salmo 103, verso 2 en adelante, le decía David a su alma:
¿Por qué David era conforme al corazón de Dios? Porque a pesar que falló en muchos aspectos, pero había algo en David que él reconocía siempre, que todo lo que él hacía y tenía dependía de Dios. Y dice el versículo 2: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno, escuche bien, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos beneficios, amados hermanos, matrimonios, jóvenes, que estamos aquí, Dios nos ha dado? Y dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Mire por qué debemos de alabar al Señor. La primera causa dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que adoramos los domingos, los miércoles. Ese es el Dios que venimos los sábados y nos postramos delante de Él. El mismo Dios que estuvo con David está aquí en Cambi, está allá en Honduras, en Tegucigalpa, está en todo lugar. Los ojos del Señor no se apartan de aquellos que Él ha llamado. Pero ojo, hermanos, el tema que les decía o que les dije al inicio, ¿verdad? La importancia del quebrantamiento en nuestras vidas. ¿Tienes tú un corazón quebrantado? ¿Tienes tú esa pasión por encerrarte en tu cuarto, apagar tu móvil, apagar la computadora y postrarte y adorar al Señor y decirle: Señor, quebranto mi corazón, no olvido de dónde me sacaste, Señor, aunque ahora ya no soy como antes, he avanzado, pero no quiero enfriar mi vida, no quiero volverme simple, no quiero caer en la tibieza espiritual. Y cuando tenemos esos tiempos con Dios, hermanos, es cuando nuestro corazón reverdece, las cargas se van, esa ansiedad, esa preocupación, ese temor a morir, a enfermarse, a contagiarse, porque cuando hay un corazón que está quebrantado, no tiene temor de mal alguno. No tiene temor de mal alguno. Así que en esta mañana, bueno, hay mucho por compartir en nuestra iglesia. El mensaje dura 1:15, ¿verdad? Por eso, pues, si no termino el mensaje, pues volveré el otro año para seguirlo, ¿verdad? Pero lo que quiero, amada iglesia, es que nosotros entendamos que el quebrantamiento tarde o temprano va a venir a nuestra vida. Si es algo que viene a tu vida que no lo entiendes por qué, no te aflijas. Dice la palabra que Jesús fue molido, fue crucificado sin tener por qué hacerlo, ¿verdad? Él sufrió, Él fue escupido y todo lo que hemos visto y leído en la palabra. Él no merecía, pero Él venía a cumplir algo que después de sufrir la cruz iba a traer vida a toda la humanidad. Por ese proceso que Jesús no renunció, que antes de ir a la cruz dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga la voluntad mía, sino la tuya. Por ese proceso que Jesús tuvo en esta tierra, nosotros hoy tenemos vida eterna. Los procesos que tú puedes estar pasando, que no comprendes, va a ser de bendición a tu familia, va a ser de bendición a tus hijos. Alguien tiene que llorar en la casa, alguien tiene que sufrir para que después otros rían. Hay alguien que tiene que entrar en ese torno, en ese molino, para que una familia sea salva, para que una familia. Hay líderes en la iglesia que tienen que ser quebrantados para que en una iglesia pueda haber una generación santa, pura para Dios. Por eso es muy importante. Así que bueno, hermanos, no puedo terminar, pero espero que esto poco pueda llevarse a su casa y pedirle al Señor que sea Él cada día tocando nuestro corazón y nosotros quebrantándonos, porque es el medio que Él usa para poderlos bendecir. Si a esta fecha, si a estos 7 meses del año 2023 tú sigues siendo el mismo, tú sigues siendo la misma persona, falta quebrantamiento en tu vida, falta reconocer que ya no puedes seguir así, porque hay afuera un mundo que se está muriendo,
Hay un mundo que muere, hay un mundo que no haya cómo hacer, hay suicidios, hay violencia. Y quizás nosotros somos esos David para poder llevar, para poder decirle a la gente: estás endeudado, estás amargado, estás bajo las drogas, estás en adulterio, en fornicación y no te puedes salir. Ven a Jesús y Él cambiará todo. Él cambiará. Eso es lo que dice la palabra. Vamos a ponernos en pie, hermanos.